El ZSU-23-4 Shilka es un antiaéreo artillado autopropulsado guiado por radar, desarrollado en 1957. Existió y existe aún para la defensa aérea de instalaciones militares, tropas y columnas mecanizadas en la marcha, y era operado por una tripulación de 4, un conductor, comandante, artillero y operador de radar. Entre las características claves del Shilka tenemos a su armamento, por supuesto. 4 cañones automáticos 2A7 de 23 milímetros enfriados por agua, cada uno con una tasa de tiro de 850 a 1000 tiros por minuto, multiplicado por 4, con un total de 2000 tiros. Y un radar retraíble en la zona posterior de la torreta, entregando capacidades de adquisición y enganche de blanco. La protección del blindaje de acero era capaz de resistir fuego de armas pequeñas y esquirlas de artillería, pero ni tan cerca. Ya hablamos de un equivalente de Stanag nivel 1, nivel 1. Y un chasis con orugas que entrega una velocidad máxima limitada a 50 km por hora en caminos y 30 off-road, con un alcance máximo de 450 km. Y no tenía capacidad anfibia, aunque sí podía atravesar ríos, o más bien cuerpos de agua de una profundidad de 1 metro. Los soviéticos siempre tuvieron respeto a la Fuerza Aérea de la OTAN, y de hecho era esperable que en algún punto particular de la guerra la Fuerza Aérea Soviética perdiera el dominio de los cielos. Como tal, hubo un gran enfoque al desarrollo de plataformas antiaéreas que llenaran un nicho bien particular o que cumplieran una tarea específica. En ese entorno, en ese pensamiento, nace el ZSU-23-4 Chilka, llamado así por el río Chilka y porque eran 4 cañones de 23 milímetros. Que lo llamen así es curioso, dado que no tiene capacidad anfibia. Su diseño comenzó terminando los años 50, pero entró en servicio en 1965 cumpliendo el rol principalmente de defender a corta distancia a las columnas mecanizadas soviéticas durante la marcha, en movimiento, a la espera, por ejemplo, de un ataque de interdicción aérea por parte de la OTAN, con aviones tales como el F-111 o el A-10. Resultó ser uno de los antiaéreos más letales de la historia. Y a pesar de su avanzada edad, viéndolo desde el punto de 2024, feliz año nuevo, sigue en servicio en muchos lugares. Como ya les he dicho anteriormente, no importa la edad del sistema de armas, importa la especificación técnica, o sea, de qué es capaz y cómo lo hace, y factores particulares a cada sistema, y en qué manera la edad de la tecnología influye en ese factor. Ya vamos a hablar de eso. Casi inmediatamente después de que el ZSU-57-2 Sparka entrara en servicio, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética firmó un decreto en el año 57, en el que se llevaría a cabo el desarrollo de nuevos tipos de armas antiaéreas autopropulsadas. Y además del Chilka, hubo un desarrollo hermano. Ya hay poca gente que conoce al hermano del Chilka que se llamaba Yenisei, el ZSU-37-2 Yenisei. 2 cañones de 37 milímetros, también guiado por radar. El Chilka y el Yenisei tenían diferentes propósitos tácticos. El Chilka iría a los regimientos de infantería mecanizada, abriendo fuego a blancos de hasta 1500 metros de altitud, mientras que el Yenisei iría a divisiones de tanques para objetivos a 3000 metros de altitud. Se hicieron varias pruebas en las que Yenisei superó en rendimiento a las baterías antiaéreas anteriores, pero fue abruptamente cancelado. Las razones para su cancelación fueron que lo funaron. No, mentira. Es que versus el Chilka, disparándole a un MiG-17 e Ilyushin 28, el Chilka era más efectivo. Pero el Yenisei sí tenía más alcance, y tenía más alcance de altitud, que sería muy efectivo por ejemplo contra bombarderos, y además tenía mejor potencial como arma de ataque terrestre. En costos eran comparables, de hecho, el Chilka costaba 300.000 rublos y el Yenisei 400.000. La comisión recomendó adoptar a ambos, pero se decidió el 5 de septiembre de 1962 adoptar solamente al Chilka, y así como si nada, se detuvo el trabajo realizado en el Yenisei.
Acorde a algunos reportes, Nikita Khrushchev fue convencido por su hijo Sergei. Y ahí tenemos como una especie de misterio, ¿cierto? ¿Qué pasó? Obviamente siempre está la versión más conspiranoica, que es las conspiraciones suelen ser más atractivas. Lamentablemente la vida real es un poco más aburrida. Pero van a ver que no es tan aburrida la razón. Porque si lo vemos desde el punto de vista de la retrospectiva, creo que fue la decisión correcta. Porque los misiles probaron ser más efectivos para contrarrestar bombarderos de gran altitud. Como resultado, sistemas de defensa aérea de calibre mediano fueron quedando completamente obsoletos, ya no tenían para qué ser producidos, mejor hacías otra cosa, mejor gastabas el dinero en otra cosa, ¿cierto? Aprovecho también de indicarles para que aprendan esto, que nadie se los dice. Un sistema de armas no queda obsoleto porque haya un enemigo que lo contrarreste. No, un sistema de armas queda obsoleto porque aparece algo que lo reemplaza en la misma o mismas tareas, con un mejor rendimiento y coste-efectividad. ¿Ya? Ahora piensen en el MBT, que se acabó la era del MBT porque llegó el dron, piensen en los helicópteros, todo eso. A consecuencia, el Chilka era la opción quizás no mejor, pero sí la más óptima para el tiempo y el contexto. Es fácil decir, no, es que el hijo tenía plata en el Chilka y que convenció al papito Khrushchev y bla bla bla. Pero no consideran estas cosas que son más realistas. Eso con su desarrollo e historia preproducción que no deja de ser interesante, pero veamos más a fondo el armamento. El cañón del Chilka era el 2A7 de 23 milímetros, un cañón basado en el 2A14 del ya visto en el canal ZSU-23-2, pero modificado para el Chilka con la adaptación de una chaqueta que enfría mediante agua. Obviamente por la altísima tasa de fuego que tiene, se iba a calentar ultra rápido, por lo tanto la única manera de que esto fuese viable era mediante un enfriamiento por agua. Y entre otras modificaciones como un mecanismo de carga neumático. Este cañón se instalaba en la montura cuádruple Amur 2A10 y todo el sistema global se designó como AZP-23 Amur. El cañón dispara el mismo tipo de munición que el ZSU-23-2, correspondiendo entonces a similares capacidades balísticas, y tuvo algunos problemas iniciales de fiabilidad. La tasa de fuego era muy alta, entonces los tubos de eyección, que son estos de acá, que están como un poco más atrás y apuntando hacia afuera, se tapaban como si fuese un lavabo, pero no tapado por pelo, sino que por cartuchos de cobre. Era como un chorro de cobre cuando disparaba. Y este problema se originaba del mecanismo neumático, que en 1967 se cambió por uno pirotécnico. Además, el cañón se seguía sobrecalentando y ocurría a veces que si se sostenía el fuego por más de 15 segundos, el calor provocaba que los cartuchos se dispararan de forma involuntaria. Al detonar y disparar, inmediatamente pasaría el siguiente tiro, que se dispararía también automáticamente por el calor, y así hasta gastar por completo la cinta. Eventualmente se mejoró el enfriamiento y la vida de servicio del cañón pasando de 3.500 a 4.500 tiros, redesignándolo como 2A7M en el nuevo ZSU-23-4M. Con una tasa combinada de fuego de 4.000 tiros por minuto, teniendo 480 tiros en el par de cañones superiores y 520 en los inferiores, el AZP-23 tenía un impresionante poder de fuego antiaéreo en combinación con el radar RPK-2 Tobol, designación notable Gundish, que era un radar de control de tiro que operaba en la banda K, capaz de detectar, seguir automáticamente y proporcionar información de distancia y ángulo de los objetivos en una distancia de detección de hasta 20 kilómetros. La antena es del tipo reflector parabólico redondo con una ganancia de 40,5 decibeles isotrópico. No poseía de capacidad Track While Scan. Eso quiere decir que para enganchar a un objetivo dejaría de escanear, y como resultado, si el objetivo está enganchado, todo el resto de contactos de radar
dejarían de actualizarse y se remueven del display. Su detección, como dije, era de 20 kilómetros, pero el enganche era de 16. Sin embargo, el alcance de los cañones era de 2.500 metros. Estaba diseñado principalmente para escanear en un sector de 60 grados, no en 360, por lo que idealmente habría otro radar de alerta temprana que le indicaría a la batería de Chilcas a dónde mirar y esperar al contacto para engancharlo lo más pronto posible. Era un radar que, debido a su tecnología de tubos de rayos catódicos, necesitaba ser reiniciado a menudo, en lo que podría generar problemas imprevistos en combate extendido, y además es propenso a tener retornos falsos en altitudes que eran menores a 60 metros, como por ejemplo peleando contra un helicóptero que vuela muy bajo. Sin embargo, posee de un sistema óptico de respaldo, que es este de acá, que le permite al artillero apuntar manualmente, y el radar en sí mismo era bastante resistente a las contramedidas electrónicas pasivas, o sea que era bastante difícil que si ya te enganchaba te perdiera. Y a pesar de que en modo automático el alcance se reducía en realidad a menos de 8 kilómetros, esto no era tanto problema porque al fin y al cabo el cañón solo tenía 2.500 metros de alcance. Ya, entonces tenemos el cañón, tenemos el sensor, pero falta una pieza clave, que es la computadora. En el caso del Chilca, les presento los 180 kilos de la calculadora de solución de tiro 1A7, que ocupa gran parte del espacio al frente del comandante. Esta calculadora o computadora tenía 60 piezas de motores eléctricos que movían 110 piezas en ejes en diferentes transmisiones, para calcular mecánicamente el tiempo de vuelo de la munición hasta el impacto, el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, usando los parámetros recibidos del radar y el ángulo de corrección recibido de la unidad giroscópica. Cuando la gente dice que somos iluminados los humanos del siglo XXI, que tenemos mucha información, tecnología y conocimiento, apuesto a que nadie hoy en día tiene idea de cómo hacer una máquina como esta. Todo este sistema combinado, a comparación del M163 Vulcan norteamericano, pone al Chilca en términos muy favorables, demostrando un 66% de mayor efectividad en rango y 50% más precisión. El Chilca en operaciones en Afganistán, al carecer de una amenaza aérea, se transformó en el ZSU-23-4M2, que fue más que nada sacar el radar, pero añadiendo más munición, entonces subiendo desde 2.000 a 4.000 proyectiles. Luego, en 1999 aparece una modernización considerable, el ZSU-23-4M4, en donde se añadieron lanzadores de misiles SA-18 Iglas a cada lado de la torreta y lanzadores de granada de humo. Se añade un sistema de visión electro-óptica, un sistema de radar mejorado, del cual desconozco los detalles, pero más que seguro sería una actualización digital del sistema. Según la doctrina soviética, el Chilka iría en una batería antiaérea de pelotones de 2 a 4 vehículos para la defensa de regimientos de rifles motorizados y tanques. A fines de los 60, un pelotón estaba equipado con Chilkas, mientras que el segundo pelotón llevaría Sparkas, que eventualmente fueron completamente reemplazados por los Chilkas a principios de los 70. En los 70, el rifle motorizado y tanque soviético estaría equipado con una batería de antiaéreos artillados y misiles, o sea, de 2 pelotones, uno equipado con Chilkas y el otro con el 9K-31 Strela 1, y más tarde con el 9K-35 Strela 10, que cubrían las zonas muertas del 2K-12 Kub, el SA-6, que operaban a nivel divisional. Desde los 80, los regimientos de combate estarían equipados con un batallón de artillería antiaérea de 3 baterías, una equipada con Chilka o Tunguska, la segunda con Estrela y la tercera con Iglas montados en IFVs o APCs. En un principio, cada ZSU operaba de forma autónoma, sin marcaje de regimiento o división, pero en el 78 llegó el vehículo PPRU-1, el cual estaba destinado al control de la artillería antiaérea, equipado con un radar Luke 23 y un sistema de control de tiro automático enlazado al sistema de defensa aérea divisional. Entonces básicamente fue una integración mejor
ya más centralizada del sistema de defensa aérea. La idea era que los Shilkas no tuviesen que utilizar su propio radar para buscar, sino que estuviesen preparados para emboscar y ya con previo conocimiento anticipar la ruta de algún vuelo enemigo y así tener una mejor probabilidad de derribo. La idea también era que el Shilka fuese útil para denegar la entrada al espacio de aeronaves volando bajo. Si la derribaba, perfecto. Si no la derribaba, pero llegaba a degradar la precisión del piloto enemigo, salvando a los aliados, por lo tanto, entonces se consideraría que habría cumplido su cometido. Y si hablamos de su larga lista de combate nos quedamos cortos porque literalmente ha participado de casi todo, y de toda guerra mayor conocida, pero tuvo uso extensivo en la guerra soviéto-afgana donde ocurrió la modificación Afgansky y resultó mucho más útil para disparar a las elevadas montañas que los tanques, que no tenían elevación para disparar tan alto. En Siria y Yemen fueron usados como armas de ataque terrestre, indicando su continua utilidad en ese rol. Durante la guerra ruso-ucraniana actual, es usado por las fuerzas ucranianas y rusas. Los ucranianos también hicieron una actualización muy similar a la del M4, y han dicho que usaron Chilkas para destruir objetivos terrestres como vehículos blindados, ligeros e infantería. Y durante la guerra del Yom Kippur, donde demostró su efectividad atacando aeronaves israelíes. El sistema fue particularmente efectivo complementando al SA-6, dado que los pilotos israelíes intentaban volar bajo para evitarlo y a su vez se encontraban justo en el alcance del Chilka. En la batalla de los Altos del Golán, el Chilka jugó un rol importante para prevenir la interdicción israelí, contribuyendo a la baja de 31 aeronaves. Con eso doy por terminado el video. A pesar de las limitaciones, el Chilka demostró y sigue demostrando su efectividad incluso en la guerra moderna.